Atención, pregunta, ¿sientes una verdadera pasión por tu carrera profesional? Los MBA y Másters especializados de ESERP son la siguiente etapa de tu camino. Porque en ESERP, Digital Business and Law School, están guiados por la pasión. Les apasiona lo que hacen como escuela de negocios y cómo lo enseñan. Con sedes en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Te ofrecen programas de MBA y Másters especializados en marketing, luxury, recursos humanos y management. Además, la formación en ESERP no se reduce al conocimiento teórico. También cultivarán tus habilidades como el autoaprendizaje, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el liderazgo, siempre con un enfoque práctico y orientado a resultados tangibles. Claro, por eso son únicos. Sus ponentes son profesionales en activos, auténticos expertos en sus campos. Te conectarán directamente con el mundo empresarial a través de casos reales y de empresas líderes. Descubre el nuevo rumbo de tu carrera profesional entrando en el enlace de las notas del episodio eserp.com. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Te doy pena? No. ¿Un poquito? No, tampoco, porque me vas a dar pena. Porque te quiero dar un poquito de pena. En buena forma, pero bien. No te veo nada especial como para pensar, uy, qué lástima, Richard, lo que le ha pasado hoy. Jolín, qué pena. Que no te dé pena. ¿Qué te ha pasado? Nada, en general. Yo te preguntaba en general si te doy pena en general. No, bueno, ahora no sé. Ahora voy a pensar que eres una persona sufriente, yo no lo sé. Claro. Vale. Tú piensas que lo mismo puedo pedir algo a alguien si te doy pena. Eso es verdad. ¿Te doy pena entonces? Venga, me das pena, muchísima. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy hablamos de las tripas y de las tribus, de los unos y de los otros, con H, como lo escribió Unamuno para referirse a la violencia de los dos bandos de la guerra civil. Hoy nos hacemos la gran pregunta: ¿más moralidad es siempre bueno? Y también, ¿nos hemos pasado de moralidad? ¿O cómo es la moralidad de un liberal? Espérate, porque incluso Javier Milei habla de que tiene una misión. Es decir, que incluso la política, que copa el espacio público y privado, que incluso la política de los que más admiramos, tiene algo de religión, de superioridad moral. ¿No consistirá esto en cambiar una por otra política? Mira, ya que a estas alturas tenemos confianza, te pregunto, venga, ¿qué me quieres prohibir? Sí, dímelo tú. En tiempos de experimentos intelectuales liberticidas que desprecian la realidad, ¿ha sido el catolicismo el que más cerca ha estado nunca de la moralidad que llevamos de serie? ¿La religión más natural? ¿La que funciona? ¿O nos va mejor creyendo en cualquier cosa? Claro, en cualquier cosa que diga la izquierda, porque buena parte de la derecha de hoy es más acomplejada. ¿Acomplejada? ¿Por suerte? No sé, dímelo tú. Hoy hablamos también de las unas, con H, de las tiranas víctimas populistas que en esta nuestra democracia atentan contra el respeto irrestricto a tu proyecto de vida. Ellos y nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy vamos a hablar del súper tema, del súper asunto. De uno de los grandes asuntos, desde luego, de los que más nos pone nerviosos, tensos, nos enfada. Desde luego. Nos hace que nos enfademos con otros cercanos. Hoy a ritmo de Russian Red. Sin ni idea. ¿Ni idea? ¿No sabes quién es RussianRed? Sí, o sea, me suena el nombre y además creo que es como que se metió en una polémica hace unos años, ¿no? Ahí por estamos. Algo que dijo y que... Ahí estamos. Pero o sea, lo que no tenía ni idea es que esta canción era suya. Sí, de Lourdes Hernández, que es verdad que hace 10 años dijo que ella era más de derechas que de izquierdas. Sí, y de le eso me llovieron acuerdo. Una cantidad de críticas y entonces ha estado 10 años sin componer, sin sacar disco, dedicándose a otras cosas, viviendo en Los Ángeles, y ha vuelto. Ha sacado un disquito con algunas canciones y ha dicho en una entrevista reciente, dice, responder a aquella pregunta de si soy de izquierdas o de derechas hoy en día hubiera sido demoledor. O sea, estamos peor que hace 10 años. Sí, fíjate, y de eso sí que me acordaba,
no solo eso, sino que respondió como con mucha moderación. No es que dijeras, es que soy de derechas, estos de izquierdas son impresentables. Sí, me como a los niños crudos. Recuerdo que el texto en sí era como, bueno, no tengo muy claro, yo tampoco me meto mucho en política, pero si tuviera que definirme probablemente diría que soy de derechas o algo así, vino a decir, y la masacraron. Con lo cual, y si encima dice que ahora 10 años después estamos peor, pues sí, siempre hay posibilidades de empeorar. Bueno, pues Lourdes vuelve con el estilo de siempre, ese indie folk. Ella misma tiene un estilazo, es esas personas que se ponen ante la cámara y ya han dicho todo, o ante un micrófono, y también han llenado el espacio. Muy bien, pues que llegan a la emoción. ¿Y estas canciones son de las antiguas o de las nuevas? De las antiguas. Ah, vale. Sí, ya sabes que yo vivo en los 90. Muy bien. Porque de hecho, si volviéramos a los 80, pues la entrevista se acababa aquí. Sí, porque estábamos como más tranquilos todos, ¿verdad? Sí, yo también lo creo. Yo creo que sí, pero a ver, es que eso es una complicación. Bueno, a lo mejor nuestros padres no opinaban lo mismo, porque luego allí en los 80 pues tenían también sus discusiones. Claro, que pues si si volviéramos a los 60... Sí, cada uno, cada época. Pero es verdad que ahora parece que estamos como más enconados, más enfadados, que es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Venga, pues no estamos solos. Hoy nos acompaña un autor al que le teníamos ganas. Eso es. Hoy tenemos un autor y un libro que salió hace un par de años y que nos ha interesado mucho, Los peligros de la moralidad, de Pablo Malo. ¿Por qué la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XXI? Y fíjate que en esa pregunta que nos hacemos siempre al inicio de ¿por qué vamos a perder hoy amigos? Aparte de que Pablo dice algunas cosas aquí en el libro que son que yo creo que ya le habrán granjeado enemigos, pero incluso yo hoy voy a ponerme un poco en esa situación a la contra de inicio, porque yo siempre he pensado que lo que necesitábamos era más moral, que uno de los problemas de nuestra época era precisamente que estábamos perdiendo algunos de los nortes de las referencias éticas y morales. Mucho, precisamente, ¿no? Con lo cual, fíjate, ya empezamos ahí medio a la contra, pero al mismo tiempo le agradecemos muchísimo que venga y le felicitamos por el libro, porque ha vendido mucho, 5ª edición, y porque está muy bien, lleno de ideas interesantes. Y Buenos porque días. Ha destilado todo lo que ha leído. Eso es. Nos lo ha puesto muy fácil. Buenos ¿Qué tal, días, Pablo? Gracias por invitarme, encantado de estar aquí hablando de moral, que es un tema que me fascina. Pablo, que viene del sitio donde ponen el mejor café del mundo, en Bilbao, y además empiezas el libro precisamente por ahí, hablando de la sociedad vasca y de ETA, y de lo que te llevó a ti a preguntarte, a ver, ¿hay personas buenas, hay personas malas, hay personas que tienen sus códigos morales, pero en cambio callan ante el asesinato de un vecino? Eso es, sí. Yo digo ahí que el libro es el resultado de una búsqueda. Yo intentaba entender cómo las personas buenas son capaces de hacer cosas malas. Solemos pensar que hay personas buenas y cosas malas, y personas malas. Y las personas buenas hacen cosas buenas y las personas malas hacen cosas malas. Entonces yo veía en el País Vasco donde vivo, en aquella época, que personas que tenían unos valores que eran buenas, que les decían a sus hijos esto se hace, esto no se hace, que eran una conciencia ecológica, con a muchos niveles, pues unas personas muy morales. Sacerdotes incluso, que cuando ETA pues mataba a personas, etcétera, pues miraban para otro lado o no lo condenaban o lo justificaban y tal. Y eso es lo que yo quería entender. No me encajaba que esas personas con las que yo a veces hablaba o dialogaba y tal, no eran personas malas en ese sentido. Y sin embargo estaban aprobando conductas y cosas y actos que normalmente ellos mismos condenarían como malos. Pero cuando los hacía su grupo político o cercano a su grupo político, etcétera, pues lo disculpaban. Y entonces ahí es donde empecé un poco a leer cosas, a intentar averiguar, y un amigo mío pues me pasó el libro Becoming Evil, convirtiéndose en el mal, y una de las cosas que encontré allí es la capacidad humana de dividir el mundo en ellos y nosotros. O sea, que la mente humana y la mente moral es tribal, y que nuestras normas morales llegan hasta los límites de nuestro grupo. Y entonces ahí ya empecé a entender, ¿no? Quiere decir que pues, los alemanes en la época nazi no aplicaban sus normas a los judíos, la gente un poco de la órbita de la izquierda Berchale, pues cuando se atacaba a los que ellos consideraban que eran opresores y que eran los malos, etcétera, pues tampoco iba contra eso, ¿no? Al contrario, sino que lo intentaba justificar. Y entonces ahí empecé a entender un poquito cómo iba la mente moral humana y a entender esa mente tribal, que es la que, bueno, pues ahora mismo con toda la actualidad estamos viendo cómo nos estamos enfrentando en facciones que cada una cree que está haciendo el bien. Lo trágico de todo esto es que
es gente que cree que tiene la razón moral y que lo que está haciendo es lo que debe hacer, ¿eh? Entonces, entender toda esta dinámica, porque alguien dijo una vez, creo que era Steven Weinberg, que la gente buena haga cosas buenas y la gente mala haga cosas malas no tiene mucho misterio, pero que lo difícil era entender porque la gente buena hace cosas malas, y él decía que la causa era la religión. Entonces yo creo que si cambias religión por moral, sí nos acercamos bastante a que la gente buena hace cosas malas cuando cree que está justificado moralmente, cuando cree que el otro se lo merece, que el otro es el enemigo, el del otro bando, o que el otro es malo porque se ha saltado normas o ha hecho algo malo moralmente o algún tabú. Entonces se siente justificada para castigar. La mente moral es muy punitiva, y entonces cuando tú te ves que tienes la razón y que puedes machacar al otro porque es el malo, realmente somos capaces de una crueldad tremenda, como hemos visto el siglo pasado, y como espero que no, pero estamos al borde del abismo otra vez y estamos viendo otra vez cosas muy duras por gente que cree que está haciendo el bien, ¿no? Desde luego. Bueno, el libro se divide en podemos decir, dos grandes partes, más o menos. Una en la que explica qué es la moral y la evolución de esa moralidad, o la moral, y la segunda que habla de las nuevas religiones o la moralidad, la nueva moralidad que ha invadido todo, ¿no? Tenemos como una epidemia de moralidad y las consecuencias para la convivencia y para la democracia, para el sistema, ¿no? Sí. Digo, por un poco centrar al espectador oyente. Porque Sí, la primera parte es un poquito más de... Bueno, empieza un poco por la evolución. ¿Sale el Pablo psicólogo? Sí, luego sale una parte de psicología moral y luego sale aplicar un poquito eso a nuestra sociedad actual, a las redes sociales y todo lo que está pasando un poco con la cultura woke y con esta nueva religión, que es la religión woke. Para mí, para muchos autores, los autores que he leído, pues el paralelismo con la religión es clarísimo, ¿no? Entonces, cuando entiendes un poco cómo funcionan las convicciones morales, las creencias morales, que son universales, que tú no dices, pues bueno, yo no creo que está mal matar y yo no voy a matar, pero el que quiera que mate, ¿no? Pues no haces eso. Quiere decir que nuestras convicciones morales las aplicamos a los demás. Y ahí empiezan los problemas. Si yo creo que el aborto está mal, tú no puedes abortar. Si yo creo que llevar minifalda está mal, tú no puedes llevar minifalda y te tiro piedras, etcétera. Entonces, la moral tiene esa parte de intolerancia, de imposición a los demás, que tiene que ser así porque la moralidad es un instrumento para la cooperación social, ¿eh? Es un poco como se entiende la moralidad. Es decir, la moralidad tiene una parte buena, no podemos funcionar sin moral como sociedad, para la cooperación, la empatía, el altruismo, en fin, tiene una parte, como yo incido en la parte mala, me suelen decir a veces que no, que la moral es lo que nos diferencia de los animales, que esa empatía, ese altruismo, las cosas que hacemos unos por otros, los derechos humanos, lo que hemos nosotros avanzado, como seres de luz, etcétera, y es verdad, tiene esa parte, porque como incido en la otra, a veces se me olvida, tiene esa parte positiva, que efectivamente nos diferencia de los animales, pero los animales tampoco tienen holocaustos, ni no tienen genocidios, y no tienen estos asesinatos en masa que vimos en el siglo XX y que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces sí, esa es un poco la cuestión. Sí, porque Pablo, que es psiquiatra, experto en psicología evolucionista, ha escrito un libro, de hecho, que se llama Psiquiatría Evolucionista, una introducción. Plantea en el libro, dice, nuestra mente moral tiene dos caras. Una cara brillante que mira al endogrupo, nosotros, y promueve la colaboración, la compasión, el altruismo, y otras facetas positivas, frente a otra cara oscura que mira a los grupos rivales exteriores, ellos, y se caracteriza por el tribalismo, el castigo, el ocio, el desprecio. Y a lo largo del libro, constantemente, es verdad que te centras más en la parte mala porque es lo más llamativo, pero sí que dices muchas veces, quiero decir, en el libro dices muchas veces ya que la moral, mucho de lo mejor que tenemos viene de esos principios, pero a lo largo del libro repites muchísimas veces la frase, tenemos que hacer algo para incrementar, para potenciar la parte buena de la moral y minimizar la parte mala. ¿Cómo explicaríamos esta doble faceta? Que es verdad que normalmente la moral o la ética está asociada solo a sus rasgos positivos. Claro, es como decía, es un instrumento para la cooperación. Y si entendemos eso, empezamos a entender el resto de por qué tiene la parte mala y por qué tiene la parte buena. Normalmente cooperamos para competir. O cooperamos contra alguien. Es decir, Microsoft entre ellos cooperan pues contra Apple o contra lo que sea, y Google, etcétera. Y antiguamente nosotros competíamos unos grupos humanos contra otros. Venimos de ahí esa historia. Entonces,
la cara que mira hacia el endogrupo, que se dice, hasta nuestro grupo, pues nosotros todo es peace and love y tal, y todo muy bueno. Pero luego está el enemigo, está el otro bando. Y las normas morales nunca son universales en el sentido de que abarquen a todos. Si tú dices no matarás, no es no matarás, punto. Es no matarás a los de tu bando, pero a los del otro bando, es decir, si eres ucraniano, pues sí puedes matar rusos, no solo puedes, sino que debes. Si eres ruso, matas ucranianos. En Israel y Hamas ahora, etcétera, lo mismo. Es decir, la cara cooperamos para competir contra otros. Entonces la parte de cooperación es positiva, es buena, pero esa parte moral que es de competición contra los demás es la que nos lleva a estos enfrentamientos, asesinatos en masa y las cosas que hemos visto en la historia, ¿no? Es interesantísimo porque el libro arranca con la historia de Darwin y la teoría de la evolución de las especies. ¿Por qué? Pues es que en moralidad yo creo que hay un antes y un después de Darwin. Darwin nos permite... Antes de Darwin era una cuestión filosófica. La psicología era una rama de la filosofía y casi apenas existía. Pero con Darwin empezamos a tener una ciencia de la moralidad. Porque empezamos a ver cómo hay conatos de cosas como la simpatía, la empatía, en primates e incluso en otros animales, ¿no? Y cómo se ha podido ir construyendo esa capacidad humana que es la de distinguir entre bien y mal, que es lo que es la capacidad de la moralidad, es que los seres humanos distinguimos entre bien y mal, que no existe, la naturaleza es amoral, ahí fuera no hay, lo mismo que no hay colores, hay longitudes de onda, nosotros vemos colores, pues nosotros vemos cosas buenas y malas, pero no están ahí fuera, la naturaleza es amoral, eso lo entendió muy bien Darwin, que tiene un pasaje donde dice que si nosotros fuéramos abejas, pues que consideraríamos bueno las cosas que hacen las abejas, que son las que les hacen a ellas reproducir sus genes, etcétera. Y es así, es decir, si nosotros fuéramos mantis religiosas y hubiéramos hecho una Biblia o un código ético o lo que sea, pues nosotros diríamos que cortarle la cabeza al macho en la copulación estaría bien, porque eso es lo que hacen las mantis religiosas y es lo que hace que produzcan más genes y más descendencia. O sea, la moral es un poco chocante, pero existe porque favorece la reproducción, que en el fondo es la reproducción de los genes a la siguiente generación. Y esto cuando lo comprendes, y lo cuento en el libro porque hay un psiquiatra que se llama Randolph Ness, que ha investigado mucho en cuestiones de psicología evolucionista, dice que él cuando se dio cuenta de esto, pues no pudo dormir durante semanas. Dice, o sea, la moral no se aguanta en nada, no está anclado en Dios, no está anclado en nada, es simplemente que consideramos bueno esto porque en nuestra historia evolutiva como seres humanos es bueno estas cosas, pero que si hubiera sido de otra manera en nuestra historia evolutiva consideraremos bueno otras cosas, lo mismo que la belleza, ¿no? Consideramos bellas tales cosas, pero podían ser otras muy diferentes, para otros animales es bello otras cosas, ¿no? Entonces, cuando tú comprendes eso, que es contingente a la evolución que ha seguido la especie humana, lo que consideramos bueno o malo, y que eso no se ancla ni en la religión, ni en Dios, ni nada de esto, pues realmente yo creo que a mí me pasó lo mismo. Creo que fue un shock el comprender todo esto. Y a Darwin un dilema moral, si publicarlo, Darwin, ¿no? Darwin, claro, no publicaba, yo creo, la idea de la selección natural, no por las repercusiones biológicas o porque los biólogos y tal pudieran pensar, sino porque ponía a la sociedad patas arriba, o sea, se lo cargaba todo, se lo cargaba, en fin, Dios, la religión, toda la concepción. Y entonces, ahora ya cualquier filósofo, cualquier que vas a hablar de moralidad, yo creo que no puedes entender la moralidad sin entender la evolución de la especie humana, todo esto que estamos hablando de que la mente humana es punitiva, es tribal, que dividimos en ellos y nosotros y que eso tiene que ver con nuestra evolución. Entonces, cuando yo leo ciertos filósofos morales, empiezan a hablar de evolución a la segunda página. Quiero decir que ya se han puesto, se están poniendo al día. Todavía hay filósofos que no, y son de una manera muy de pensar todavía de sillón, ¿no? Como Kant o gente hablando de esto, pero muchos filósofos que están al día ya te hablan de evolución y la mayoría de ellos están de acuerdo en que la moralidad es un instrumento para la cooperación, como se ha ido desarrollando desde especies un poquito de otros animales hasta nosotros, y te permite hacer una comprensión, no sabemos cantidad de cosas todavía, ¿no? Pero empezamos a entender que se puede explicar con ciencia, que la podemos comprender con ciencia y que tiene una base en una teoría científica como es la selección natural, que está demostrada en estudios, en miles de estudios y de animales y de otras especies, y esto yo creo que nos da una base sólida para pensar acerca de las cosas y para entender el mundo moral, ¿no?
Pero no todos los seres humanos tienen los mismos principios morales, y no todos los colectivos. Entonces, podemos establecer categorías, podemos decir, es que me gusta más, la mía es mejor que la tuya. Ni siquiera la mía es mejor que la tuya, sino la de aquel es mejor que la de ese otro. Podemos hacer juicios morales, porque si no, a lo mejor el miedo ante esa visión es decir, bueno, entonces todas son válidas o todas son propias simplemente de la naturaleza, y yo creo que necesitamos hacer esos juicios, o es parte casi de nuestro ser, el sentido de la justicia. Sí, aquí podemos ver la botella medio llena o medio vacía, ¿no? En el sentido de si las normas morales son universales o si hay una moral básica, universal para todos los seres humanos, ¿no? Entonces, lo que parece que vamos viendo es que sí, que si decimos que la moral es un instrumento para la cooperación, los problemas de cooperación que ha tenido la especie humana han sido comunes. Hay una serie de problemas comunes y luego hay otros que no son tan comunes, pero hay una serie de problemas comunes. No sé, por ejemplo, hemos tenido que competir o luchar contra la tribu de al lado. Entonces, un valor que en todo el mundo está reconocido es que seas valiente y que luches por tu grupo. O sea, en ningún lugar del mundo se dice ser un cobarde y escaparte de la batalla y dejar a tus amigos allí tirados. Eso está bien, ¿entiendes? Entonces, en ningún lugar del mundo se dice que si te ayuda a alguien, el principio de reciprocidad, que tú no le reciproques, que le pegues una paliza porque te ha ayudado. No, cuando te ayudan tú tienes que reciprocar. El principio de justicia, de repartir las cosas de una manera igualitaria. Si hemos cazado un mamut y tal, pues bueno, lo vamos a repartir entre todos los que hemos intervenido, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de principios que Scott Carey, un autor, junta 7 principios que están un poquito ahí en el libro, que esas cosas están consideradas buenas en todo el mundo. Y no hay ninguna sociedad en el mundo que esas cosas las considere malas, las que acabo de comentar, la reciprocidad, ser valiente, la obediencia a la autoridad, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Lo que sí ocurre es que esos principios morales básicos se expresan de manera diferente según la ecología y según el contexto. Puede haber un contexto donde no puedas aplicar esos principios de una manera a lo mejor muy rígida. Es un poquito como que la gente lleva ropas en todo lugar del mundo, pero bueno, en el trópico llevan menos ropa y en el Polo Norte llevas más ropa. Es decir, pasaría un poquito esto con la moral. Por poner un ejemplo, un principio es que tú ayudes a la familia y que seas bueno con tu familia y tal. Esto se hace en todo el mundo. O sea, tenemos a pesar de que hay muchas peleas entre hermanos o entre familiares, pero en general defendemos a nuestra familia y a nuestros genes. Pero, por ejemplo, entre esquimales o entre los inuit o en ciertas sociedades que son nómadas, que todo el grupo tiene que desplazarse cuando alguna persona mayor ya está muy enferma o no puede seguir el ritmo, pues muchas veces esa persona misma se aparta y se muere congelada o bueno, se aplica algún tipo de eutanasia, digamos, a las personas mayores porque, volvemos a decir, si nos quedamos a ayudar a esa persona, todo el grupo corre peligro. Y decimos, la moralidad es para la cooperación y para ayudar al grupo. Entonces, hay un momento que tenemos que decidir entre el grupo o esa persona. Tenemos que salvar al grupo, porque si muere el grupo morimos todos. Entonces a esa persona, pues bueno, se la eutanasia o se la hace Sin embargo, en China, pues igual a las personas mayores o tal tienen pues un prestigio o una autoridad mucho mayor y se les da mucho más valor. Es decir, que puede haber variación en cómo expresamos ciertas cosas por la ecología o por la pues no sé, en ciertos sitios igual el infanticidio pues se ha permitido, está bien visto en algunos sitios pues porque no hay medios o no hay recursos para sacar adelante a los críos, y entonces en la Edad Media y en otras épocas y ahora en ciertos lugares del mundo pues se ha aceptado que en un momento dado sacar adelante a ese crío entraba en conflicto con que tú luego pudieras tener otros hijos más adelante o con el funcionamiento de la familia, y había que sacrificar a ese crío en base a un funcionamiento mejor de toda la familia, etcétera. Entonces puede haber circunstancias donde estos principios tengan que expresarse de una manera u otra, pero en general están por ahí detrás. Entonces es una mezcla de las dos cosas. Hay unos principios generales, pero luego no se aplican igual o puede haber normas que varían de unos lugares a otros. Pero la moral está en los genes. La moral tiene una parte biológica y genética. Fíjate qué implicaciones tiene eso. A ver, tú no le puedes enseñar moral a un perro. Es decir, necesita un hardware, lo mismo que el lenguaje. O sea, una forma de entenderlo sería que es algo parecido al lenguaje. No ha funcionado enseñarle el lenguaje a los primates, muy poquito, y no puedes enseñarle a hablar a un perro.
necesitas un hardware sobre el que corre el lenguaje y unos genes, el FOXP2 y una serie de genes que tienen que ver con el lenguaje. Entonces, también hay un hardware y una biología, y hay estudios donde, por ejemplo, si alguien tiene un tumor en ciertas zonas cerebrales, etcétera, su conducta moral se vuelve pedófilo o hace cosas, etcétera. Sí, es decir, los psicópatas, por ejemplo, ¿no? O los psicópatas, que es esa. Yo estoy absolutamente convencido de que hay un problema de hardware en los psicópatas de verdad graves. Y no les funciona la moralidad porque no tienen las estructuras cerebrales como los demás para funcionar. Entonces ellos ponen su egoísmo por encima del grupo, que la moral va de eso, de que tú pongas tus intereses personales al servicio del bien común y del grupo. Entonces hay una parte de hardware, de genes y de biología. Pero también hay una parte evidentemente cultural y que hablábamos antes de ecología y de los ambientes y los lugares en donde tienes que aplicar esa lo mismo que en el lenguaje, pues unos hablan chino, otros español, tal, es decir, que varían un poquito las normas, etcétera, pero la capacidad de hablar o la capacidad de distinguir entre bien y mal, esa es común. Luego, en un sitio se considera bien y mal, pero ¿por qué se considera, por ejemplo, bien una cosa o mal en otra? Volvemos al tema de la cooperación. Lo que es bueno para la cooperación entre ucranianos no es bueno para la cooperación entre rusos, ¿me entiendes? Entonces no vamos a tener las mismas normas ucranianos y rusos porque nuestros objetivos y a dónde vamos no es igual. Entonces todo lo que ayude a nuestro grupo y tal, nosotros lo vamos a considerar bueno, pero si nos perjudica, eso lo vamos a considerar malo. Entonces, mientras vivamos estilos de vida diferentes y en grupos diferentes, es muy difícil que las normas coincidan, como se suele decir, o sea, que nos invadan los marcianos y entonces sí, entonces nosotros vamos a coincidir todos en las mismas normas contra los marcianos, porque vuelvo a decir, cooperación siempre es contra alguien. Y esto es lo que no tiene salida, porque sí, tiene la parte de cooperación, pero tiene la parte de competición y de ir contra alguien. Y por eso la moralidad es una moneda de dos caras. O sea, no puedes tener arma de doble filo. Eso es, en el no libro puedes también. tener solo la parte de cooperación, porque es cooperar contra alguien. Y ahí estamos, ahí está Rusia, ahí está Ucrania. Es decir, estamos viendo las cosas como todos pensamos que matar está mal. Pero si es para el bien de nuestro grupo, o hacer daño, si es para el bien de nuestro grupo, lo consideramos bueno. Fijaros eso, es decir, hacer daño, sea a un enemigo, sea a un traidor, sea a alguien que ha robado, que ha violado en nuestro grupo, hacer daño a esa persona porque va a favorecer la cooperación del grupo, eso es bueno. Y ese es el peligro de la moral, porque hacer daño lo consideramos en ciertos momentos bueno. Y en el momento dado, hacer daño a los judíos y cargártelos en el holocausto, pues se consideró bueno, o a los tutsis. En nombre de la justicia, claro. Es decir, ese es el problema un poquito de que cuando creemos que tenemos la razón moral, cuando creemos que el otro se lo merece, porque es el enemigo y nos ha hecho mal, o quiere acabar con nosotros, o porque ha transgredido un tabú moral o ha cargado las normas morales, entonces la persona se lo merece. Y cuando pensamos que la persona se lo merece, podemos ser terriblemente crueles, como demuestra la historia. Podemos ser, bueno, como no es ningún otro animal, lo que decía antes, los animales no tienen holocaustos o genocidios, o ese grado de crueldad. Fijaros, se ha dicho muchas veces que para hacer daño a alguien tienes que deshumanizarlo primero. No es así del todo, es decir, sabemos que son humanos, por eso queremos matarlos, por eso no solo matarlos, sino hacerlos sufrir y torturarlos y hacer... Tú no harías con un animal que te ha mordido, te ha hecho algo, ese nivel de sadismo y de crueldad que se ha empleado ciertos hombres contra otros o ciertos grupos contra otros, o sea, es un sadismo de hacer sufrir y sabes que es humano y por eso quieres castigarle porque te ha hecho mal, porque es malo, porque es el enemigo, porque nos ha atacado. Y ahí somos terriblemente crueles y es la parte que yo destaco de cómo la moral nos puede llevar a ser inmorales, a ser realmente malos, pensando que estamos haciendo el bien. Ahora seguimos. A mí me tiene un poco loca esto, Pablo, de la genética y la moralidad, porque digo, ¿y dónde está mi libre albedrío? Yo no creo que tengamos libre albedrío. Y la muerte. De eso podríamos dedicar un programa entero. ¿En serio, Pablo? No creo que tengamos free will, que se dice en inglés, o libre albedrío. No. Esto lo he discutido pues mucho un disgusto muy grande, con mis amigos y con... No, creo que, somos genes, ambiente y azar. Y ninguna de esas tres cosas las controlamos.
Entonces, partiendo de la base de que tú no eliges quién eres, entonces creo que no eliges lo que haces. Es decir, tú no eliges ni tu orientación sexual, ni tu inteligencia, ni tu raza, ni el sitio donde naces, ni tus padres, ni nada. A partir de que tienes una identidad, tú eres algo, pues entonces sí, tú haces las cosas que te corresponden según los genes, el ambiente y las coincidencias del azar que te coincidan. Pero no eres causa tú de ese tipo. Yo creo que somos máquinas, no gusta nada decir esta palabra, creo que somos máquinas biológicas con una programación. Entonces es como si fuéramos robots o fuéramos androides o lo que sea. Un androide, si pensáis en Blade Runner o así, pues tomaban decisiones, ¿no? Decíamos, llevado naves no sé dónde, hemos hecho cosas y tal. Y entonces tendríamos que decir que los robots o que los programas de inteligencia artificial tienen el free will porque toman decisiones. Entonces una cosa es tomar decisiones y otra es tomar las decisiones libremente, que las tomes con tu voluntad, que la causa de ese... Entonces las decisiones que tomamos tienen causas y esas causas no dependen de nosotros. Sí, por eso ahora sí que decimos que la inteligencia artificial imita el pensamiento humano en ese sentido. Sí, y veremos un poquito a ver a dónde llega, etcétera. Pero quiero decir que nosotros los seres humanos tenemos unos algoritmos, tenemos también una programación. Y entonces si yo digo, no sé, me gusta una chica y tal, pues sí, lo he decidido yo, soy free will ya, pero bueno, yo no he decidido que me van a gustar las chicas y que tal. O sea, quiero decir, estoy actuando como el robot que le he programado y pues el robot también va y toma decisiones y hace ciertas cosas y dice, ahora tengo poca batería, voy a cargar, ¿no? Y yo digo, pues tengo hambre, voy a comer. Pero bueno, al final yo creo que respondemos a una programación. Pero es un tema... me gusta muchísimo el tema del free will, del libre albedrío, porque en el fondo es un tema religioso. Yo creo que viene de San Agustín, porque es un tema que es más occidental, que no sé, en el budismo y en otras religiones no se lleva tanto, en otras culturas. Y yo creo que en el fondo era una forma de exculpar a Dios del problema del mal. El problema del mal ya sabéis que es el de cómo, si Dios es bueno y es omnipotente, cómo existe el mal. Entonces cuando éramos politeístas, pues hay unos dioses que hacían el mal y hay unos dioses buenos, lo solucionábamos bien, pero cuando pasamos al monoteísmo, entonces dices, y entonces cómo Dios permite el mal en el mundo, ¿no? Y ese problema yo creo que no tiene respuesta. Nadie, incluso he hablado con amigos que son religiosos, católicos, y reconocen que no. O sea, claro, porque tú sabes que lo que te ha mandado Dios está mal. O sea, Dios no te ha dado la información de que eso está bien. No, lo que ocurre es que cómo Dios permite el mal en el mundo. Y entonces la salida de San Agustín y tal es decir, no, Dios ha hecho al hombre, el ser humano lo ha hecho libre, entonces el mal lo hace el ser humano. Esa ha sido la culpa. Pero claro, dices, oye, y que un niño tenga cáncer o que haya un terremoto y muera tanta gente, eso no lo ha hecho el hombre, eso lo ha hecho Dios, porque, bueno, supuestamente, ¿no?, que es el autor de todo lo que existe. Entonces, ¿por qué hace esas cosas? Y entonces no hay justificación. Y yo creo que es un tema teológico lo del libre albedrío, y eso por una parte, y por otra que también nos sirve para castigar a la gente. Volviendo un poquito al tema de moral, pues bueno, tú lo has hecho, podías haber hecho otra cosa, has elegido, por lo tanto te puedo castigar. Y yo creo que no es necesario, porque si hablábamos antes de los psicópatas, pues bien, un psicópata ha hecho, pues no sé, un asesinato o lo que sea, ¿no? Hablo de un psicópata de verdad. Personalmente opino, que esto otros psicólogos o psiquiatras no están de acuerdo, pero personalmente opino que un psicópata no puede hacer otra cosa. Y eso no es obstáculo para que le podamos condenar o para que, pues mira, tú no puedes hacer otra cosa, pero no te voy a decir que has hecho esto porque has querido, pero eres un peligro y te quedas en la cárcel el tiempo que sea necesario o tal para proteger a los demás en una medida de cuarentena. Es decir, tú tienes ébola, no tienes la culpa de haber cogido ébola, pero te encierro. Es decir, que podríamos un poco administrar justicia sin el pensamiento de libre albedrío, sin este concepto de libre albedrío, pero sería más complicado. Es más fácil decir, tú has elegido, has hecho esto porque has querido y ahora te castigamos. Entonces el sistema de justicia y un poco cómo está la sociedad necesita esa idea de libre albedrío, creo yo, pero científicamente o técnicamente yo creo que todo tiene causas previas y es imposible que un flujo causal que va en una dirección, yo con mi voluntad digo, pues ahora voy a ir por otro lado. O sea, es algo que es, no sé, como creer en Dios o como creer en fuerzas sobrenaturales. Es decir, todo tiene razones y todo tiene causas. El comodín del libre albedrío. Sí. O el comodín de Dios. Sacas eso pero bueno, tiene una función, como digo, social y teológica y filosófica, pero científicamente yo creo que no
Pero es un tema, bueno, llevamos siglos discutiéndolo y no nos hemos puesto de acuerdo, entonces da para mucho, sí. Domingo. Volviendo al tema más del libro y sobre todo al de la segunda parte, porque en esta segunda parte del libro tú entras en los temas que están ahora más de moda, podríamos decir, y especialmente esa justicia social, esa nueva justicia social que bueno, podemos resumir con ese término de woke. Y tú dices que esta justicia social crítica, pues que ha traído de nuevo la moral y el enfrentamiento moral a primer plano y que además lo hace con un grado de intolerancia como no se había visto casi, yo creo que dices que nunca en algún pasaje del libro, o que es más intolerante casi que ninguna otra expresión que hayamos conocido en el pasado, en algunos de sus... No, bueno, ahí igual yo creo que siempre ha habido, intolerancia y censuras y, bueno, la Iglesia Católica y, en fin, en todas las culturas, ¿no? Se han censurado cosas o hay las cosas que se consideraban malas, pues eso se han considerado tabú y no se debían hacer, etcétera, etcétera. Entonces, no quizás más igual que en la última época, o es como yo lo he percibido, que ya tengo una cierta edad, y yo no había percibido en, no sé, décadas anteriores esa dificultad para hablar, para decir lo que piensas, ahora haces encuestas entre estudiantes, entre gente y tal, la gente tiene miedo a hablar, tiene miedo a decir lo que piensa. Si estamos como en una situación, no sé, totalitaria, ¿no? Donde te dicen lo que tienes que pensar. Y esto sí que creo que es diferente con respecto a quizás los últimos tiempos, pero no, a lo largo de la historia sí ha habido totalitarismos, ha habido dictadores, ha habido regímenes, pues eso, donde no podías hablar, en la Unión Soviética, en la Alemania nazi, con Franco, etcétera, donde no podías decir tu opinión. Eso ha existido siempre. No se ha inventado nada. Quiero decir, lo que antes explicaba es que la moral humana es como es desde hace pues millones de años y lo que va cambiando es un poquito cómo se expresa dependiendo del momento histórico. Por ejemplo, ahora las redes sociales sí tienen mucha importancia en cómo se expresa esta mente moral humana, pero las redes sociales tampoco inventan nada, ni estamos inventando nada. Es la mente moral humana que se va expresando según las circunstancias del momento. Sí, que es nuevo quizá el empoderamiento de la víctima. Hablas de una cultura del honor que pasa a la cultura de la dignidad y a la cultura del victimismo. Eso, estamos en una cultura donde la víctima es la que tiene razón, es la que moralmente es más virtuosa y la que cuando habla tenemos que escuchar y callarnos. Entonces sí, me hacía un chiste como diciendo, uy, a mí me falta un ojo, bueno, pues a mi madre le faltan 2 ojos, pues a la mía le faltan 2 piernas, pues yo tampoco tengo brazos. Sí, se ha establecido una jerarquía del victimismo donde pues los hombres blancos, heteros están abajo, luego las mujeres estáis más arriba, luego los trans están más arriba, y entonces cuando un trans habla con una mujer o una feminista, pues ahora mismo parece que los trans tienen más poder para... Es que se está legislando de acuerdo con estas nuevas víctimas. Eso es. Entonces hay una jerarquía del victimismo y muchas veces la gente busca posicionarse como víctima, porque una vez que te has posicionado como víctima ya no te puedes, es intocable, no te pueden decir nada porque por definición eres bueno y lo que dices va a misa, y entonces sí hay una búsqueda de posicionarte como víctima. Va a misa en la nueva religión del wokismo. Sí, es algo muy interesante. Yo que me considero ateo, aunque lógicamente de pequeño pues me han criado en una cultura católica, todo esto que he ido leyendo y que cuento en el libro, etcétera, de cómo cuando se pierde la religión tradicional, cómo de alguna manera vienen religiones laicas, vamos a decir, sea el feminismo, sea el cambio climático, sea el comunismo, sea ahora la cultura woke, que toman su lugar, ¿no? En el libro comento una frase de Wagensberg, de Jorge Wagensberg, que un individuo puede vivir sin religión, pero que es mucho más difícil que una sociedad pueda vivir sin religión. Y estoy empezando a creer que es verdad. Quiero decir que va cambiando las cosas que consideramos sagradas, pero necesitamos, como dice Harari, un relato, una narración, algo que nos una, que nos explique. Cada uno va por su lado de una manera individualista y no hay un relato común. Las sociedades parece que se disgregan y entonces tiene que haber un marcador moral, alguien que un marcapasos moral que nos diga esto es lo bueno, esto es lo malo. Y ahora pues ha venido la cultura woke con toda esta cuestión de antirracismo, de política de identidades, donde todo se basa en el grupo al que pertenece, sea étnico, sea de orientación sexual, de identidad sexual, etcétera. Y funciona como una religión sin Dios, sin esa parte sobrenatural de la religión,
Pero también con sus ceremonias y sus ritos, ¿eh? Cuando George Floyd ya vimos cómo se ponían senadores de rodillas, se flagelaban, lavaban los pies los blancos a los negros, cantidad de cuestiones que tienen un simbolismo. Y cuando lees un poquito, y lo cuento en el libro, pues que esto enlaza con lo que ha habido 3 despertares en la historia americana de la religión protestante que tenían que ver movimientos con la justicia social. Woke viene de eso, de despertar. Uh-huh. Ahora se llama The Great Awakening. Y a nosotros se llama Awakenings, ¿no? Y este se llama Awakenings, pero sí son como despertares que tienen que ver con la justicia social. Y tú miras un poco todo el tema woke de defender a las víctimas, a los oprimidos, a los últimos, etcétera. Y eso tiene mucho que ver con Jesús, con el cristianismo. O sea, es que es también con el calvinismo. Sí, viene más que de la parte católica, de la parte protestante, el calvinismo y la parte protestante, pero enlaza muy mucho con la religión. Entonces, parece lo que decía Chesterton, que cuando dejas de creer en Dios empiezas a creer en cualquier cosa. Necesitas algo, una alternativa sea, y nos tomamos todo como una religión. Este es el problema. Incluso la política. El cambio climático, no sé qué, cuando digas algo, no sé qué, guau. Y la política ahora también es en muchos sentidos la nueva religión, en el sentido de que la política ahora ya no va de que tenemos ideas divergentes, legítimas, y votamos, y oye, tú dices esto sobre tal, yo digo lo otro. No, ahora es una cosa de buenos y malos, de bien y mal. O sea, y están mis ideas, que son las buenas, y las tuyas, que ya no se pueden discutir, porque las tuyas son nazis, fascistas, fobas, ismas, acabados en lo que sea, machismos, lo que sea. Puedes parar cuanto quieras. Y yo contigo no puedo ni hablar. No puedo ni hablar porque no se puede hablar con Hitler. Y todos los que no piensan como yo son Hitler hoy en día. Entonces es una cosa tremenda. Total. Sí, ¿por qué se ha dado esta situación de enconamiento social o de enfrentamiento? Quiero decir, citas en el libro, pues por ejemplo, bastante a Jonathan Haidt, tiene un libro que a mí me gusta mucho, La mente de los justos, y esa idea que muchos académicos norteamericanos están poniendo de relieve, de que todos estos fenómenos que podemos pensar que, bueno, pues que a lo largo de la historia, la idea esta de la moral colectiva, de nuestro grupo frente a otros, que, bueno, decimos, sí, es verdad, pues lo hemos reflejado en este momento histórico, en esta realidad, pero como que en los últimos 15 o 20 años se han ido acentuando esas tendencias. Y esa sensación de que, por ejemplo, cojamos a la sociedad americana, que en los años 50, 60 eran sociedades relativamente bien cohesionadas, en las que pues un vecino del típico barrio de los suburbios era demócrata, el otro era republicano, pues discutían un poco de política un día que se estaban tomando una cerveza, pero luego quedaban tranquilamente, de hecho quedaban a tomarse esa cerveza y a discutir, salían juntos, iban a jugar a los bolos y no se sentían enemigos por el hecho de que uno de ellos votara demócrata y el otro republicano. Sin embargo, en los últimos 20 años da la sensación de que sí nos sentimos enemigos. Y pones en el libro, citas estas encuestas que dicen, pues ¿sería usted amigo de un demócrata o de un republicano? Y la gente dice no, en un porcentaje demasiado alto, creo yo. ¿Le gustaría a usted que su hijo o hija se casara con un hijo de un demócrata republicano? Y la gente vuelve a decir no, en porcentajes demasiado altos. ¿Te enamorarías? Etcétera. Todas este tipo de preguntas. Y decimos, bien, los fenómenos que determinan la moral, de los que has estado hablando al comienzo de la evolución, eran los mismos en el año 55 que en el año 2020. ¿Qué ha ocurrido entre ese año 55 y 2020 para que esas sociedades que más o menos, pues bueno, toleraban la diferencia sin demasiados problemas, ahora se encuentren en este nivel de enfrentamiento tan fuerte? Y no sé si se intuye en el libro, no sé si tiene más culpas unos que otros. Haidt, en su libro de La mente de los justos, dice que en general la derecha es como más comprensiva, que le cuesta menos posicionarse en las ideas de la izquierda. No lo sé. Esta religión woke a la que dedicas una parte de tu libro, es cierto que ha salido más de la izquierda. Pero serían las dos preguntas. ¿Qué está pasando para que nos enfrentemos tanto? Y ¿esto viene solo de una parte? ¿Viene de las dos? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Como se suele decir. Yo igual no sería capaz de dar una respuesta clara o definitiva, no sé si sabemos, pero bueno, podemos hacer algunos educated guesses, ¿no? Como se suele decir habitualmente, algunas explicaciones de por qué, por lo que te estás diciendo. Antes podías tener amigos que fueran de otro partido político, pero aquí incluso en España cada vez es más difícil, porque es que
los de otros partidos políticos son indecentes, son nazis, son el mal, son demonios. Entonces cada vez es más difícil eso. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, toda esta historia nos viene mucho de Estados Unidos, ¿no? Del mundo anglosajón sobre todo. Quizás una explicación por un lado pueda ser la pérdida de un enemigo común. En ese momento la Unión Soviética, el telón de acero, había un malo, claramente, entonces nosotros nos unimos, como lo que os decía antes, como si nos invaden los marcianos, pues nosotros nos uniríamos más. Cuando no tenemos un enemigo, como que parece que hay una tendencia a fragmentarnos y a un tribalismo intrasocietal. Tenemos un tribalismo contra otras tribus, pero también hay un tribalismo interesante que es dentro de nuestras sociedades. Nos estamos fragmentando, nos estamos dividiendo en tribus con base en la ideología, fundamentalmente. Entonces, la pérdida de las religiones tradicionales, como hablábamos, que es un factor. Religión viene de religare, se cree, o lo que dicen algunos, unir, ¿no? Entonces, la pérdida de esas bases comunes, un poquito que había en las religiones tradicionales. Luego también creo que los partidos políticos están fomentando esta tribalización para sus propios intereses, que no son los intereses de la sociedad. Me explico un poquito. Es decir, como partido político necesitas diferenciarte de los demás y diferenciar tu oferta. Y entonces la moral te sirve para eso. Tú buscas un nicho moral que no tenga el rival. Acordaros de esta socialista, Carmen, cuando dijo esto de que... Carmen Calvo. Carmen Calvo cuando dijo, oye, el feminismo es nuestro, bonita, o sea, nosotros somos las que hemos defendido el feminismo, entonces no te lo apropies tú, es decir, el feminismo es nuestro y tú no eres feminista. Entonces yo ahí ya me diferencio. O yo defiendo a los trans con esta ley, con esto, y tú no. O sea, si quisiéramos diferenciarnos con la esclavitud, pues no podríamos. ¿Por qué? Todos estamos de acuerdo que la esclavitud está mal, ¿no? Entonces tú tienes que buscar un campo y entonces vas buscando nichos que te diferencien de los otros, donde tú consigas la superioridad moral y donde ya calles la boca al otro y donde el otro partido rival no pueda argumentar contra ti porque está descalificado por eso, sí, machista, no sé qué, tal, transfobo, y ya le descalificas del discurso político. Entonces, buscando echar fuera al partido político rival, nosotros vamos cogiendo vamos moralizando cosas. Por ejemplo, el tema trans, yo no sé si era necesario haberlo moralizado tanto y haber puesto a la sociedad patas arriba para ayudar a una serie de personas, que es un número relativamente pequeño, pero creo que se ha politizado ese tema y se ha moralizado de una manera que a lo mejor, en mi opinión, no era necesario enfrentar a la sociedad de esa manera y llegar a decir que no existe el sexo, etcétera. Creo que negar la biología, sí. Que estamos negando la biología, estamos negando una serie de cosas y creo que no era necesario haber llegado a eso. Y creo que detrás de eso hay intención política, ¿no? A mí todo esto que hablas también, Pablo, me recuerda a lo que siempre ha funcionado, esa coartada de que el hombre es un lobo para el hombre, lo del buen salvaje. Todo eso siempre ha sido como cultivo de la izquierda y de los que son más estatistas, ¿no? Sí, pero yo me gustaría decir que la mente moral humana de la que estoy hablando es humana, no es ni de derechas ni de izquierdas. Quiero decir que esto ahora lo está haciendo más la izquierda, y yo combato en el libro toda esta ideología woke, pues porque va contra la libertad de expresión, va contra los valores de la Ilustración, que son los que yo de alguna manera defiendo: la ciencia, la razón, la libertad de expresión. No entiendo que la libertad de expresión ahora se ha considerado algo de derechas y algo malo y que se valore censurar. O sea, no entiendo. O sea, esta gente se cree que ellos van a mandar siempre. Lo digo porque, bueno, ahora está Biden en el poder y toda la Big Tech y Zuckerberg y tal son más progres, etcétera, pero en un momento dado puede llegar un Putin, un Trump o quien sea, o Franco, que va a decir, pues ahora mando yo y aquí no hay libertad de expresión y censuro todo lo que no me vaya bien a mí. Entonces, si hemos conseguido pues derechos de las mujeres, de homosexuales, etcétera, cosas, es porque ha habido una libertad de expresión y se ha podido. Entonces, a mí me parece que es la piedra angular de un Estado democrático, de una sociedad democrática. Entonces, realmente pues combato la censura y la cancelación, porque no me parece que sea bueno para la sociedad. Y lo combato, lo haga la derecha o lo haga la izquierda, porque hay un totalitarismo de derechas y tal, pero hay un totalitarismo de izquierdas también. Es decir, es la mente humana la que censura lo que considera que está mal, y dependiendo de quién tenga el poder, pues lo va a poder hacer un lado o el otro, pero es la mente humana, no es realmente que ni la derecha sea mejor que la izquierda, ni la izquierda mejor que la derecha. Hay bastantes estudios en cuanto a sesgos, tanto
de derechas como de izquierda y tal, y se ve que son tan sesgados la derecha como la izquierda. Por cierto, vamos a dar las gracias a nuestro patrocinador. Es verdad. Te he metido un susto, ¿no? No. Pero no sabía lo que me ibas a decir. Sí, como estábamos con este ambiente tan bonito de Lourdes. Es verdad que se nos olvidaba nuestro patrocinador, la Universidad Francisco Marroquín, claro que sí. Osoria 245, en el que, pues mira, allí no se censura a nadie. Allí religión gracias woke, a Dios. Religión woke en la Marroquín no hay. De hecho, nos gusta que vaya gente que opine muy diferente a lo que opinamos nosotros. Pues hace unas semanas hubo un debate que clausuraba Garzón, por ejemplo, Eduardo Garzón con Rayo, la jornada de Bitcoin. Sí. Ese es el espíritu que anima en la Marroquín a invitar a gente. Y pues, que pone en Rayo, valor la libre cooperación de los seres humanos. Sí, el mercado, el liberalismo que nos gusta transmitir en la Marroquín, efectivamente es bastante contrario a esa idea de la cancelación, de que no podamos decir algo. De hecho, el mercado como mecanismo de cooperación y de ayuda entre todos los seres humanos, a mí esa idea siempre me ha gustado mucho. En el mercado estás cooperando con seres humanos de todo el planeta, incluso sin saberlo. Te estás comprando un lápiz, ese cuento de yo el lápiz, que es muy habitual, lo contamos, yo creo, en muchas clases a nuestros alumnos acaban ya sabiéndoselo de memoria, esa idea de que para hacer un lápiz tienes que poner en colaboración a seres humanos de los 5 continentes, hasta para el objeto más sencillo. Es verdad. Y eso es lo que tratamos de explicarles allí a los estudiantes de los grados, de los másters. Así que, bueno, pues una universidad un poquito diferente. Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Eso pues es. Vamos a exprimir un poquito más a Pablo, ¿no? Antes de que se vaya. Yo quería preguntarle a porque ha dicho en una de las últimas respuestas, ha sacado la palabra democracia, la convivencia y... ¿no es también la democracia en parte culpable de este enconamiento? Voy a tratar la democracia y a lo mejor me estoy llevando un poco, estoy acercando el terreno a mi territorio, a mis planteamientos ideológicos, pero esa idea del crecimiento del Estado que hemos visto en el último medio siglo. Si el Estado está cada vez más presente en nuestras vidas y el peso de ese Estado, las decisiones que toma, pues a quién subvenciona y a quién no, a quién favorece con una ley y a quién no, qué es lo que se puede decir en un colegio, cuál es el currículum que se establece, no en un colegio, sino en todos los colegios de España, y cuál es cuál debe ser el currículum en otras regiones. Pues claro, que ganen los tuyos es muy importante. Entonces ahí, ese nivel de enfrentamiento, tú dices, claro que ahora ya no discuto solo con mi vecino porque él tenga unas opiniones y yo otras. También discuto con mi vecino porque es que él, votando a ese otro partido que a mí no me gusta, ha hecho que me quiten la subvención o que se la den a aquel otro que yo no quería que se la dieran con mis impuestos. Que a mi hijo le estén enseñando esta asignatura en el colegio o que a mi hijo no le estén enseñando esta asignatura en el colegio que yo querría que se la dieran. Es decir, al final la democracia uniformiza, nos obliga a todos a estar bajo el mismo patrón del que gana las elecciones y entonces las elecciones se convierten en algo muy relevante porque muchas decisiones de nuestra vida dependen, muchas de las cosas que nos acontecen en la vida dependen de quién haya ganado las elecciones. Y es lógico que nos enfademos más, que nos cohesionemos con los que votan como nosotros y nos enfademos con los que votan a la contra. No sé, es quizás muy amplio por donde cogerlo, pero yo creo que mientras la gente a lo mejor votara por intereses personales o concretos, vamos, me parece bien, o no sé, es porque me dan estas ayudas o porque, no sé, los pensionistas con su tema o el que sea, o que cada uno busque sus intereses, me parece que es sano en una democracia. El problema es cuando votamos por ideologías o por cuestiones muchísimo más abstractas o que tienen cada vez menos que ver con la realidad. Es decir, pues si un hombre que se siente mujer es mujer, o por este tipo de cuestiones que polarizan mucho y que movilizan mucho, por lo visto, pero que tienen poco que ver con el día a día de la gente normal. Quiero decir que no creo que esto cada uno de nosotros en el día a día nos afecte demasiado. Entonces yo no vería problema en que entres en conflicto con competición con tu vecino porque él quiere sacar, no sé, ciertos beneficios entre ello y tú otros, ¿no? Igual pero que eso lo que genera es mucha tensión entre los dos, porque tú sientes que si él gana tú vas a perder,
y él siente al mismo tiempo que si tú ganas, él va a perder. Entonces eso hace que el nivel de enfrentamiento convencional de tú piensas una cosa y yo pienso otra, se traslade a estás poniendo en juego mi forma de vida. Y no solo por una subvención, por eso ponía ejemplo de la educación. Oye, es que si ganan los tuyos, esta asignatura entra en la escuela. Si ganan los míos, esta entra otra. Si ganan los tuyos, en los libros de texto va a haber un contenido. Si ganan los míos, en el libro de texto va a haber otro contenido. Yo no quiero que a mi hijo le enseñen eso. Eso, por ejemplo, hemos vivido polémicas con el PIN parental, con determinados contenidos, con cómo se hacen los libros de texto. Y ahí, claro, la democracia lo que hace es decirnos, cuidado, que quien era mi vecino, alguien con unas ideas diferentes, ahora es mi enemigo porque me quiere imponer su forma de pensar, también en el terreno económico, pero no solo en el terreno económico. Esto La expansión democrática a mí me parece muy peligrosa, yo siempre lo digo aquí. A ver, tiene que ver también con quién decide en una democracia o en una sociedad qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo vamos a... ¿Dónde se decide eso y quién lo decide? Ahora vengo de una charla que hemos tenido y se ha planteado un debate que me parece interesante, que tiene que ver con lo que Quintana Paz, el filósofo, llamó el capitalismo moralista, en el sentido de que las empresas, las marcas, están usando la moral para posicionarse y para transmitir su mensaje. Disney, su producto. por ejemplo, sí, aquí estuvo Quintana Paz. Sí. ¿Cuál? Disney, por ejemplo. Disney, sí. Estuvo en un programa hablando exactamente sobre de eso. Quintana estuvo aquí, Fue el tema de Gillette, con aquel anuncio de adoctrinándonos a los hombres de cómo no teníamos que ser masculinos tóxicos y estas cosas, ¿no? Y mi postura es que a mí no me tiene que decir una marca cómo tengo que vivir o que haga maquinillas de afeitar o que haga coches o que haga, no sé, películas, pero que no me diga cómo tengo que vivir o cuál tiene que ser mi moral. Tampoco las empresas, o sea, se está adoctrinando a las empresas y debatiendo antes que ser antirracistas, charlas en las empresas sobre cuestiones de ese tipo. Mi postura, que es debatible y que otras personas pueden opinar de otra manera, es que no le corresponde a las empresas decirme a mí cómo tengo que vivir. Entonces la cuestión es ¿a quién le corresponde? Entonces, bueno, pues es un debate interesante porque hasta cierto punto dices en educación, ¿le corresponde a la educación de transmitir valores o tiene que transmitir física y química y historia y tal? ¿Quién tiene que transmitir los valores en una sociedad? Antes era la religión, ¿no? Y con las guerras de religión y todo esto, en su momento se decidió que íbamos a sacar la religión del espacio público y que iba a pasar al espacio privado y tú te adoctrinabas y bueno, pues no sé, si eres islamista, eres musulmán, pues tienes tu religión, tu mezquita, si eres cristiano tal, si eres budista, lo que sea, y cada uno nos moralizábamos en casa. Pero ¿qué está pasando? Que es que la moral la estamos metiendo en todo, en las marcas, Entonces, claro, ¿hasta qué punto si mis hijos van a una escuela, me van a transmitir una ideología del tipo LGTBI, etcétera, de ideología queer, etcétera, o si yo tengo derecho o no a eso, si el Estado tiene derecho? Nos metemos en cuestiones realmente complejas y yo entiendo que son debatibles. No tengo una respuesta. ¿Quién es el que va a decidir los valores? Los partidos políticos, como estábamos hablando, están haciendo eso. ¿Deben hacerlo? Pues igual tampoco, yo creo que no. Las redes sociales. Debe la mayoría imponerse sobre la minoría, porque para mí ese es el principal problema de la actual deriva del último medio siglo en Occidente, es que se ha aceptado que el que gana las elecciones, que podríamos discutir mucho, aquí lo hemos discutido, si es mayoría o no, pero que el que gana las elecciones tiene derecho a, porque es un poco la voz del pueblo. Y entonces, claro, ahí te sientes que si quedas en minoría, quedas expuesto durante los siguientes 4 años casi a que te hagan, entre comillas, lo que quieran. Evidentemente ha habido regímenes totalitarios que sí que hacían lo que quisieran, pero bueno, digamos que ese gobierno se siente legitimado a tomar decisiones sobre tu vida con las que puedes no estar de acuerdo, de todo tipo, económicas, ideológicas, de todo tipo. Y claro, eso hace que te sientas muy desprotegido. Entonces, claro, ahí el enconamiento político e ideológico es inevitable, porque dices, como ganen los otros, van a hacer conmigo cosas que yo no quiero que hagan,
entonces ya empiezo a ver a cualquiera que esté más o menos cercano de los otros como un enemigo. Si el Estado hiciese menos cosas, si el Estado se sintiese menos legitimado a hacer tantas cosas, probablemente no te sentirías tan molesto con el vecino porque pensaba de forma diferente, porque dirías, bueno, que ganen los suyos no va a cambiar tanto mi vida. A mí me gustan los países muy poco politizados, tipo Suiza, que la gente dicen que no sabe siquiera quién es el presidente del gobierno, porque en realidad el gobierno hace muy poco en el día a día, es como que no tiene demasiadas implicaciones en la vida de los ciudadanos. Para mí, uno de los problemas de estas sociedades muy enfrentadas, Estados Unidos, los países anglosajones así, pero también me parece que está en España, es que como sientes que pueden hacer tanto en tu vida, tienen tanta influencia, estás muy a la defensiva respecto a cualquiera de los que puedan tener esa mala influencia. Pero ya no hablamos solo de minorías frente a mayorías, es que yo creo que ahora estamos en el 50-50 continuamente. Es como la mitad de la sociedad con la otra mitad de la sociedad contra la otra mitad de la sociedad. Es que ya Biden no barre a Trump o Trump no barre a Biden. Esto del 50-50 es una cosa que le he dado vueltas yo a veces, porque dices, ¿pero por qué 50-50? Porque si fuera 90-10, pues no habría problemas. Bueno, dices, bueno, hay una minoría tal, pero es que la mayoría de los problemas graves o serios acaban siendo 50-50. Entonces, ¿qué hacemos? Matamos a la mitad de la población, gaseamos a los que no piensan como nosotros. Pero ahí yo creo que la cuestión es un poquito, a ver, ¿qué tiene que ser la política? ¿La política es la gestión de la cosa pública? Si es así, pues bueno, yo no vería mal, vuelvo un poco a lo de antes, a que un partido tiene un programa de que vamos a tener estos impuestos, estas tasas económicas, tal, y a ti te perjudica o no te perjudica. Oye, ha salido eso, la gente vota y lo que ha salido. Otra cuestión es que el que ha ganado me va a imponer su ideología y me va a decir lo que tienen que pensar mis hijos o yo, o me va... Eso es lo que creo que no debería corresponder. Primero, estamos politizándolo todo. Y además la política se está metiendo en todo. Hay una famosa frase de las feministas de la segunda ola que era: lo personal es político. Uh-huh. Y creo que eso es un desastre, que estemos haciendo de cuestiones personales, que las estemos haciendo políticas. ¿Por qué se tiene que meter el Estado en si yo saco la basura en casa o la saca mi mujer, o yo paseo al perro, o en cuántas veces tenemos sexo, o en cómo tiene que ser nuestras relaciones entre parejas? Porque es decir, tiene que gobernar mi vida hasta ese punto, o que gestione la cosa pública como en Suiza y que, a ver, pues mira, yo creo que hay que hacer más farolas, yo creo que hay que hacer más bancos. Bueno, pues vamos a votar y decidimos. El tema por detrás es que de alguna manera sí son importantes los valores y también alguien tiene que ocuparse de eso. Y desde que no está que la religión... religión... tendrá sus propios valores, ten en cuenta, claro, Pablo. Claro, sí. Entonces es una visión un poco buenista. Claro, pero desde el momento que no es la religión la que se encarga de transmitirnos los valores, pues es que está siendo la política, está siendo esta religión woke o la ideología que sea que coge el poder y se pone a adoctrinarnos a todos. Y es muy complicado porque hasta cierto punto también tenemos que ir evolucionando como sociedad y cambiando moralmente. Tenemos, vamos a decir, que progresar o avanzar en eso. Pues sí, igual comer carne está mal, pues porque hay un sufrimiento animal y cómo hacemos esto. Entonces sí que tiene que haber, yo no lo tengo resuelto, quiero decir, sí que tiene que haber, tenemos que seguir moralizando cosas y tenemos que seguir, vamos a decir, progresando en cosas o cambiando moralmente, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Y quién lo gobierna o quién lo dirige o cómo podemos arbitrar ahí medidas para cómo se puede ir haciendo ese proceso, ¿no? Entonces, yo no creo que tenga que ser el Estado. Pues si separamos Estado de religión, también tenemos que separar Estado. La religión era, digamos, la moral. Es decir, pues yo creo que no tiene que ser el Estado el que nos tenga que... Es que además yo creo que la tendencia política es ir contra la naturaleza humana últimamente. Porque además la naturaleza humana, que yo ahí también leyendo el libro he sacado esa conclusión, es un poco más también lo que propone la base del liberalismo, ¿no? La libre cooperación entre individuos. Entonces, claro, ahora la política y el mundo nos lleva a sociedades muy grandes, muy globalizadas. Y en cambio lo cercano, que en este programa hemos apostado siempre por lo cercano, por el municipio, por lo pequeño, eso claro, eso es mucho más sano y nos une más, yo creo, con nuestra naturaleza humana. De hecho, parte del problema, yo creo, de la izquierda es este alejamiento de la naturaleza humana en busca de ese superhombre o ese humano irreal. Bueno, es también la base del comunismo, ¿no? Pero ahí estamos otra vez. Ahí hay un conflicto perpetuo. Thomas Sowell tiene un libro genial que es A Conflict of Visions, un conflicto de visiones entre lo que llama la visión constreñida y la visión no constreñida de la naturaleza humana. El fondo es cómo vemos la naturaleza humana, y ahí es la derecha la ve de una manera, la izquierda la ve de otra. Es decir,
la derecha lo que ve es que hay una naturaleza humana y que lo que tenemos que hacer es, como decía Sowell, no hay soluciones, hay compromisos. Es decir, el ser humano va a ser así, vamos a buscar una serie de compromisos, vamos a llevarlo lo mejor posible y vamos a ir progresando y tal. Y la izquierda revolucionaria y tal, lo que ha hecho es no hay una naturaleza humana, vamos a una utopía, el hombre puede ser pues eso, colaborador siempre y somos buenos y no hay. Y claro, vienen las revoluciones y luego las revoluciones pues acaban como acaban, ¿no? En dictaduras y en etcétera, ¿no? Porque al final vuelve a aparecer a la naturaleza humana. Yo personalmente opino que hay una naturaleza humana. Y la moral evolutiva va más por este lado, y que tenemos que aceptar esa naturaleza humana y de alguna manera ir progresando y ir dirigiéndola hacia los objetivos que nos permiten a todos cooperar, estar mejor, vivir mejor. Pero no soy partidario de tirarlo todo por la borda, ¿no? Quiero decir que pensar que nuestras sociedades actuales son un desastre y que hay que cargárselas, pues la pregunta es ¿comparado con qué? ¿Cuándo ha habido sociedades mejores que las de ahora? ¿Cuándo Nunca. ha sido? ¿Y dónde hay sociedades mejores que las occidentales nuestras? Si tú eres mujer o eres gay o eres no sé qué, ¿dónde quieres vivir? ¿O en qué época vives? ¿Te quieres ir a otra época? ¿Te quieres ir a otro lugar? Hombre, ahora se vive mejor que en ninguna época. Entonces, eso también lo hemos comentado en las pensar que pizarras. que no ha habido un progreso y que esta visión de hacer compromisos y de ir poco a poco con respecto a tirarlo todo abajo, etcétera, por supuesto que hay cosas que hay que seguir cambiando y mejorando, sin duda, muchísimas. Pero es un poco, ese es el debate, es decir, vamos aceptando cómo es la naturaleza humana y aprendiendo que no vamos a hacer el hombre nuevo, que decía el socialismo soviético, Eso que es. el hombre es muy viejo y que mientras seamos seres humanos vamos a tener toda esa serie de odios, de tribalismos, de celos, de instintos y de cosas, y canalizar eso, porque muchas veces la violencia, la agresividad o lo que sea es instrumental, cumple una función. Si yo en una autopista diseño una autopista y 6 carriles los hago coincidir en uno, pues tú vas a querer pasar y yo, y vamos a darnos de leches para pasar. Pero si lo arbitro de otra manera y a cada uno le doy carril y tal, etcétera, pues esos instintos que tenemos ahí, esa capacidad para la violencia que existe, no somos lo que decía Rousseau, buenos y tal por naturaleza, es decir, tenemos la posibilidad de ser violentos y de ser agresivos. Se trataría de hacer estructuras y sociedades que no permitan que salga esa parte negativa de nuestra naturaleza, ¿no? En fin, interesantísimo el libro de Pablo. No hemos hablado del perdón. Hemos perdido el perdón también por el camino. Es que hay muchos temas, la verdad. Yo ya es que no te perdono nunca. En Twitter ya no se perdonan las cosas, perdón, ¿verdad? No hay perdón. No caducan los delitos en Twitter. Ahí no. No, además Pablo, a mí una de las cosas que más me ha gustado del libro es que cita a 2 autores, 2 libros que yo he recomendado mucho en los últimos años. De Jonathan Haidt. Uno es de Jonathan Haidt, de La mente de los justos, pero no, luego al final de libros de historia cita y le dedica una parte bastante amplia a Dominio. Recomiendo a la gente que creo que no tenemos tiempo ya, ¿no? Acabamos. Sí. Pues recomiendo a la gente que lea Dominio, porque a mí me ha abierto un poquito el coco en el sentido de que yo pensaba que los valores de la Ilustración de alguna manera eran dejar atrás a la Iglesia Católica, al cristianismo, que recuperábamos Grecia y valores anteriores. Y lo que dice Tom Holland es que, no Tom Holland, un montón de autores, que nuestros valores, o sea, los derechos humanos, por ejemplo, que vienen de San Pablo, de que no hay judío, no hay gentil, no hay mujer, no hay hombre, todos Dios nos quiere, somos todos iguales ante Dios, etcétera. Entonces, de alguna manera, que en las sociedades actuales laicas y ateas, de alguna manera, siguen teniendo los valores cristianos de nuestra historia, ¿no? Entonces me ha parecido muy, muy interesante, es muy bonito para darle vueltas y yo creo que me ha hecho entender mejor las cosas, ¿no? Entonces recomiendo a la gente que lo lea. Sí, a mí me gustó, Una pizarra lo recomendamos me gustó también, mucho, Dominio. Dominio de Ático, los libros. La idea de Holland es que muchos de los valores que en las sociedades occidentales damos como universales no son universales, son cristianos, son de raíz cristiana y bueno, a mí me preocupa, yo desde mi posición más tradicionalista, me preocupa porque yo no sé si las sociedades postcristianas, cuando se les olvide del todo lo que venía del cristianismo, van a ser capaces de mantener muchos de esos valores. Tom Holland dice, Tom Holland se plantea como ateo, dice, yo soy ateo. Lo llevan los genes. Ya, pero Tom Holland dice, yo soy ateo, pero muchas de las cosas que he descubierto que ha ido trayéndonos el cristianismo me gustan y no me gustaría que se perdieran. Yo le pregunté en una entrevista que tuvimos 2 días antes, por cierto, de que estallara la pandemia, le decía, pero
tus hijos que nunca han estado en una iglesia, porque claro, él es ateo, pero tuvo una educación muy cristiana. Yo le decía, esos hijos que nunca han estado en una iglesia, esos jóvenes de ahora que no tienen ni idea de quién es San Pablo, ¿van a ser capaces de mantener simplemente por una cuestión cultural unos valores que ya no se transmiten? A mí me genera dudas, pero no podemos darle... Pero invitamos otro día a Pablo y a Tom Holland y lo discutimos, porque a mí es una de las tesis de libros de historia que más me ha gustado en los últimos años y está muy bien, no lo tengo tan claro. Don Cupid lo expresa aquí en esta cita que yo cogí para el libro de una manera que me parece bonita, como lo expresa. Dice, nadie en Occidente puede ser totalmente no cristiano. Puedes llamarte no cristiano, pero los sueños que sueñas siguen siendo sueños cristianos y sigues formando parte de la historia del cristianismo. Ese es tu destino. Entonces, es lo que dice Tom Holland también, de cómo el cristianismo impregna, es como él decía, unas partículas que están ahí, que no las ves, pero que ha desaparecido la parte sobrenatural de creer que existe, hay un Dios, ángeles, no sé qué, espíritus, cosas, pero nuestros valores no son los de Grecia o los de Roma o los del mundo clásico. Nuestros valores siguen siendo los de la víctima, los de Jesucristo en la cruz, los de... entonces, me parece algo muy, muy interesante, sí. Dice que el único pensador no cristiano es Nietzsche, que es el único pensador occidental que se salió del marco mental cristiano, que todos los demás, incluso los más anticlericales, eran en realidad cristianos pensando a la contra, pero en un marco mental cristiano. Totalmente. Es muy interesante. Él decía que el socialismo era cristianismo y Nietzsche lo que recupera es el mundo clásico, porque Tom Holland lo que dice es que él estudia mucho el mundo clásico y decía, yo me siento mal, me siento extraño con la moral del mundo clásico, y ahí es donde se dio cuenta de que su moral, aunque sea ateo ahora o lo que sea, en el fondo era cristiana, ¿no? En fin, Pablo, muchas gracias, un placer. Muy bien, pues muy agradecido de que ya volverás por aquí. ¿Estás preparando más bien. libros y esas cosas? No sé, da mucho trabajo escribir libros. Podría ser, pero no sé todavía. A ti tampoco te importa quedarte sin amigos, como a nosotros. Muchas gracias, sí. Gracias, Pablo. Nos vamos. Pues damos las gracias a nuestro patrocinador, a la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Eso es. Que nos acompaña una semana más. Demos gracias. En Arturo Soria 225, grados en Emprendimiento y Administración y Dirección de Empresas y máster en Management y Finanzas con la Universidad de Tulane y otro máster en Economía Medioambiental. Y los peligros de la moralidad lo ha escrito uno, Pablo que se hace Malo, llamar también, ¿qué? @Pitiklinov. Pitiklinov en Twitter. Pipi con P. Pitiklinov en Twitter. Nos lo ha puesto fácil. No es fácil, pero que lo busques. Yo creo que pones Pablo Malo Twitter, no sé qué, y te sale. A lo mejor es más fácil mirarlo. Pero también activo, lo recomiendo porque es bastante activo y yo, de hecho, yo le conocí antes, lo reconozco, a través de redes sociales con el libro, así que ahí también van a poder encontrar reflexiones muy interesantes. Ahí se nos ha olvidado hablar del juicio de los terceros, eso me encanta, esa parte del libro. Hay muchas cosas, Richard. Esos que ponen en Twitter, te voy a contar una cosa, y entonces ya te hacen partícipe también. Bueno, pues nada, que tendrá que volver por aquí. Que gracias a todos por estar ahí una semana más, un abrazo enorme a repartir.